chicos, los quiero llevar a la playa conmigo hoy porque aquí en Australia la Navidad es muy caliente. Bueno, hace mucho calor, no que sea caliente. Sí, está haciendo mucho calor. Monster kill. Están haciendo unos 27-30 grados, entonces sí es clima ideal para ir a meterse al mar. Y es que aquí el mar está muy frío y tiene que hacer bastante calor para no morirse de hipotermia cuando te vas a echar un chapuzón. Ya casi estoy. Ya tengo mis aletitas. Ya tengo mi traje de neopreno. Ahí está. Tengo mi sunscreen. Tengo las galletitas. El equipo de scuba. Y ahora solo tengo que arreglarme. Porque aquí en Australia está bien cagado que en la Navidad haga calor. Creo que voy con bien tiempo porque para llegar a la playa yo no vivo tan lejos. Solo que tengo que pasar justo en el medio de la ciudad y si hay tráfico te carga la chingada. Siempre llévese su propia agua porque no está chido ir a gastar $2-3 en una botella de plástico, que además de contaminar, el agua no está tan chida, entonces llévense una botellita de agua. Vamos hacia el carro. Oh, oh, oh. Muy bien. Oh, chicos, ya llegamos. Ya tenemos solo que cruzar la calle porque se puede perfectamente estacionar del otro lado de la calle gratuitamente, y si no, aquí hay un estacionamiento, pero tienes que pagar. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Un rayito de sol. Oh, 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 oh. Uy. Ah, qué sabrosura. El mar no está ni tan picado. Hay un poquitito de brisa, sí, pero no mucha. Qué chingón. Ahí se ve la ciudad hasta el fondo. Se ve como... De hecho, sí se logra ver toda la bahía. Hasta el fondo yo logro ver como... Atrás de por allá logro ver una montañita. Creo que por ahí es el otro lado de la bahía, por el lado de Geelong. Una zona privadita para echarte un picnic con vista. Esos chavos de por allá tienen la misma idea que yo. Sí, vinieron a snorkelear. Órale, chicos, pues ahí dice que esta bahía fue nombrada tras un fotógrafo y un pintor famoso de Melbourne que pues le gustaba mucho pintar aquí los paisajes, ¿no? Y aquí tenía unos bonitos paisajes que venir a pintar, y pintó diferentes lugares de la ciudad, pero que desafortunadamente pues contrajo tuberculosis y falleció, pero le dieron el nombre de esta bahía en su honor. Ahora sí, vamos para la playa, pero no hace tanto calor como la vez pasada. Y no sé si me vaya a meter hasta el barco yo sola, porque la verdad es que sí, aunque sea buena nadadora, sí me da cosa ir a meterme sola, me da miedo. Pero pues a ver, porque de hecho hay una persona nadando. Esa es la barca hundida. Ahí cerca del bote veo a alguien. Alguien está yendo hacia el bote. Ah, no, pues sí, mira, sí hay gente que se está aventando la nadadita hacia el bote.
salir del agua del primer buceo que hice. Y saliendo llegan unas personas así todas vestidas en uniforme. llegan como a apañar unas personas que andaban pescando para ver si traían sus permisos de pescar, porque andaban recolectando unas cositas ahí por la misma área donde yo andaba buceando. Esas personitas de ahí, y sí traían su permiso, así que las dejaron. Le dijeron nada más, ya no agarren más pescaditos. Aparte, chicos, no vine muy preparada porque me olvidé la botella de agua en el carro y no me traje comida. Que ya está comiendo su lunch a mi alrededor y a mí ya me está dando hambre. Ya llegamos al otro lado del bluff y solo nos falta cruzar esto sin partirnos la madre y sin partir la cámara. Ajá. Y aquí ya se terminó. Y aquí el agua está un poquito más bajita y hay como esta bahía. Las promesas de amor que no serán mantenidas. Yo, al principio, créanme, sí le tenía mucho miedo al agua y al mar. Pero con los años, poco a poco, el miedo se convirtió en curiosidad y de ahí asombro y admiración por ese extraño subacuático lugar en donde las cosas parecen venir de otro planeta.